Bienvenidos. Continuamos aprendiendo desde casa las estructuras de control y la ampliación del lenguaje de programación orientado a objetos Java. En este tutorial vamos a aprender las estructuras de repetición, los contadores y cómo se utilizan las variables auxiliares en este lenguaje Java. La idea es que podamos resolver problemas cuando una instrucción se está repitiendo continuamente. Te invito a revisar nuestros tutoriales anteriores en el que se ve los métodos de la clase string y las estructuras de decisión múltiple. Recuerda que la programación es una secuencia y debes ir conociendo todo poco a poco para ir entendiendo el tema siguiente. Empecemos con este tutorial. Las estructuras de repetición en cualquier lenguaje de programación nos van a ayudar a hacer una serie de instrucciones repetidas veces. En Internet le vas a encontrar con muchos nombres. Me vas a encontrar como ciclos, como bucles, como iteraciones, lazos o loops. Y como dice este texto, son fundamentales y permiten gestionar tareas repitiendo la ejecución de cierto código. En el lenguaje Java específicamente tenemos tres instrucciones: la instrucción while, el do while y el for. En este tutorial vamos a ver el do while. El do while, en su estructura, en su sintaxis, debemos empezar primero con la palabra clave do, que significa hacer en español. Enseguida abro las llaves y luego pongo todas las instrucciones que voy a realizar mientras que la condición que yo ponga sea verdadero. Una vez que tiene todas las instrucciones, cierro llaves y pongo el while, que significa mientras, es decir, hacer mientras. Entre paréntesis pongo la condición, teniendo claro que la condición debe tener que comparo un operador de comparación y con qué comparo. Entonces, el código que está incluido entre estas dos llaves se va a repetir mientras cumpla la condición que yo ponga acá. Este bucle es un bucle de puertas abiertas, es decir, ingresa, desarrolla todo lo que tenga y al último compara. Solamente si es verdadero repetirá nuevamente las instrucciones que están dentro de las llaves. Si es verdadero repetirá nuevamente las instrucciones que están dentro de las llaves. Es decir, al menos realizará una vez, ya que es un bucle de puertas abiertas. Eso es lo que dice acá. Este bucle se ejecuta al menos una vez, independientemente de que cumpla la condición o no. ¿Por qué? Porque primero entra, hace todas las instrucciones y al último compara. Vamos a ver un ejemplo. Como podrán ver, tengo aquí listo las instrucciones para desarrollar un menú en el que estoy mostrando todas las opciones y además estoy leyendo la opción correcta. Vamos a suponer que yo necesito que cuando el usuario ingrese una opción incorrecta, por ejemplo el 5, el programa vuelva a pedirle nuevamente. Si alguien ingresa el 100, el programa volverá a pedirle nuevamente. Es decir, yo necesito que estas dos instrucciones se repitan. Evidentemente, si yo necesito que se repitan estas dos instrucciones, pues estas dos instrucciones irán dentro de la estructura do while, tal como vamos a hacer este momento. Empiezo con el do, abro llave y acá cierro llave y pongo while. Abro paréntesis y un punto y coma al final. Dentro de los paréntesis vamos a poner las instrucciones. Entonces yo necesito que este bucle, que estas dos instrucciones que estoy señalando, se repitan mientras el usuario escoja la opción incorrecta. ¿Cuáles son las opciones incorrectas? Primero, que el número sea menor a 1. Entonces mientras el número, en este caso la opción, sea menor a 1, repita. Es decir, si alguien ingresa menos 1, menos 100. Pero también necesito que repita cuando alguien ha ingresado una opción mayor a esta, es decir, mientras sea mayor a 4. Entonces tengo que repetir mientras la opción sea menor a 1 o la opción sea mayor a 4. Entonces esto va a estar repite, repite, repite mientras el usuario escoja la opción incorrecta. Vamos a ver. Ejecuto el programa, ingreso menos 10. Me vuelve a pedir, pongo menos 8, otra vez me vuelve a pedir. Si pongo 94, otra vez me vuelve a pedir. Y si pongo el 2, se sale del bucle. Listo, entonces hemos terminado un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el bucle do while en Java.
tal como se explicó en la diapositiva. En este caso, estas dos instrucciones va a estar repitiendo mientras cumpla estas dos condiciones en este caso. El rato que cumple la condición se sale del bucle y hace la siguiente instrucción, que sería comparar la opción y ejecutar un ejercicio determinado dependiendo la opción escogida. Hay algunas alternativas para desarrollar esto. Podríamos hacer unos ifs sin else separados para cada opción, podríamos hacer unos ifs en cascada, o también se podría utilizar el select case que se vio en el último tutorial, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, aquí tenía listo el código para poder hacer un poco más rápido este tutorial. Como podrás fijarte, pues el switch compara la opción. En el caso de que sea 1, pues desarrollará el ejercicio A. En el caso de que sea 2, el B, y así sucesivamente. Hay algo muy importante que podemos notar aquí, que en este switch no hay el default, es decir, no hay la alternativa en el caso de que no funcione ninguno de estos casos. Esto se ha hecho pues porque sencillamente el do while que ya se programó en la parte superior, este do while no nos va a permitir pasar una opción incorrecta. Estamos poniendo aquí una llave para que no pase de este bucle si no es correcta. Entonces no tendría sentido utilizar el default en este ejemplo. Vamos a probarle. Una opción incorrecta, el bucle me volverá a pedir. Y cuando escoja una opción correcta como el 3, me dirá que he escogido un ejercicio determinado, en este caso el ejercicio C. Vamos a continuar viendo un poco más esto de los bucles o estructuras de repetición. Uno de los conceptos que va de la mano de las estructuras de repetición son los contadores. Estos contadores, al igual como me indica en este GIF, lo que hace es ir incrementando cada que se repite el bucle un valor. En este caso del ejemplo se está incrementando en 1. Fíjate cómo va incrementándose cada vez en 1. Eso es un contador y va de la mano de un bucle. Generalmente se utiliza, como su nombre lo dice, para contabilizar el número de repeticiones de un ciclo. Además, es obvio que debe ser de tipo entero. Si hablamos de lenguajes Java, podría ser un tipo short, un tipo int, un tipo long. Además, todo contador debe ser inicializado antes del ciclo. Generalmente se inicializa con 0, para lo cual al contador le asignamos el valor de 0. El nombre del contador puede ser cualquiera. En este caso de la diapositiva se ha puesto cont. Dentro del ciclo, en cambio, la variable que va a ser utilizada como contador debe incrementarse, en este caso del ejemplo de la diapositiva, en 1 a sí mismo. Cuando digo a sí mismo, pues a la misma variable del contador le pongo el más 1. Vamos a ver un ejemplo. El enunciado del ejemplo dice que desarrolle un programa en el que se ingrese un número entero y el programa mostrará la tabla de multiplicar del 8, desde 1 hasta el número ingresado. Como siempre, es importante primero hacer un análisis, es decir, entender primero el problema para poder desarrollar el programa. Dentro del análisis debemos primero entender cuál es el objetivo, es decir, cuáles son los posibles resultados que me pide este programa. En este caso dice, desarrolla un programa en el que se ingrese un número entero. El programa mostrará la tabla de multiplicar del 8, desde el 1 hasta el número ingresado, es decir, sería lo que me va a mostrar en pantalla: 1 por 8 igual a 8, 2 por 8 igual a 16, 3 por 8 igual a 24, y así sucesivamente hasta que llegue al número que yo haya ingresado. Es decir, si yo ingresé el número 100, pues el último número de la tabla será 100 por 8 igual a 800. Luego debo analizar cuáles son los posibles datos que yo tengo para este programa. Claramente dice el enunciado que se debe ingresar un número entero, es decir, tengo un único dato que es un entero, que podría ser un short, un int, un long. Y este número entero va a ser el límite para mostrar la tabla. Por último, analizo el condicionante. El condicionante es que la tabla del 8 se mostrará únicamente hasta el número que yo ingrese. Como dije anteriormente, si yo ingresé el 100, pues ese es el límite de la tabla. Ya tengo mi objetivo, es decir, cuáles son los posibles resultados, cuál es el dato que va a ingresar al método y cuáles son los condicionantes. Entonces vamos a programar. Al igual que en los tutoriales anteriores, lo que vamos a hacer es resolver el problema a través de un método. Recordemos que en el método lo primero que se pone es la cabecera, y lo primero que programamos en la cabecera es el tipo de dato de la respuesta. Pero en el análisis del problema habíamos visto que hay varias respuestas, no solo una.
Cuando hay varias respuestas no podemos utilizar el return, por lo tanto no podemos poner un tipo de dato específico. En este caso, como hay varias respuestas, lo que le decimos al programa es que no existe una sola respuesta, que no va a retornar una respuesta a través de la palabra void. Luego de la palabra void ponemos el nombre del método, en este caso se llama ejemplo. Luego del nombre del método abrimos paréntesis para indicar qué datos ingresan como parámetros al método. Otra vez, recordando el análisis, vimos que había un solo dato que ingresa al método como parámetro, que es el número que va a ser el límite de la tabla. Y es tipo entero. Yo le voy a poner un int y le voy a llamar num. En la siguiente línea pongo la llave de inicio del método y hago lo propio con el fin del método. Una vez que tengo el inicio y el fin del método, debo analizar cuáles son las variables adicionales que voy a utilizar para resolver este programa. En este caso me doy cuenta que necesito una variable que vaya recorriendo de uno en uno para hacer la tabla de multiplicar. Y la variable que vaya recorriendo de uno en uno es un contador, que debe ser tipo entero. Yo le voy a poner que es tipo int y le voy a llamar cont. En este caso es el contador que recorrerá la tabla de uno en uno. Una variable más que necesitaría sería para calcular el resultado, porque en la tabla dice 2 por 8 igual a 16. Ese 16 necesito guardarle una variable. Yo le voy a poner tipo entero también y le voy a llamarle respuesta, que sería para el resultado de la multiplicación. Se podría resolver este programa con menos variables y menos líneas de código. Sin embargo, en este tutorial lo estamos haciendo de una forma que sea mucho más entendible. Luego le veremos cómo podemos mejorar el código y cómo podemos optimizar. Una vez que tengo definido las variables, debo analizar si tengo contadores. Como en este caso tengo un contador, recordemos que un contador debe ser inicializado antes de empezar el bucle. Y tal como decía la diapositiva, generalmente un contador empieza con 0 y en este caso pues sí empieza con 0 y vamos a poner esa instrucción, que el contador empieza con 0, contador igual a 0. Eso es inicializar el contador. Como ya tengo inicializado el contador, puedo empezar con el bucle. La instrucción para empezar el bucle en el caso de Java es el do, que significa hacer, abro llave, presiono enter, enseguida se cierra llave y pongo el while, que significa mientras, hacer mientras, abro llaves para indicar dentro la condición que me dará la terminación del bucle. Dentro del análisis que hicimos, decía que esto se debe repetir hasta que llegue al límite. Es decir, mientras el número que va recorriendo la tabla sea menor al límite que yo ingresé. Eso le pasamos al código, el mientras ya está, mientras el contador sea menor al número que ingresó como límite. ¿Sí? Vamos a programar las líneas que van a repetirse. En este caso, lo primero que debo hacer, tal como decía la diapositiva, es incrementar al contador en 1. Es cont igual a cont más 1. Es decir, la misma variable se incrementa en 1. Una vez que ya se incrementé en 1, significa que este 0 más del 1 se convirtió ya en un 1. Y ya puedo empezar la tabla y puedo calcular el primer resultado. Resultado es igual al contador que este momento vale 1 por 8. Recordemos que estamos haciendo la tabla del 8. Ya tenemos el contador que se incrementa en 1. Ya tenemos la respuesta que se multiplicó por 8. Solamente nos tocaría mostrar a través de un system e ir armando la tabla de multiplicar tal como pide la salida de resultados. Vamos armando concatenando. Lo primero que debe aparecer es el número que va recorriendo. En este caso el número que va recorriendo es el contador. Pongo contador. Para ir concatenando en Java es más. Luego del número que va recorriendo debe aparecer el símbolo de multiplicación. Le vamos a poner entre comillas y una X, que significaría el por. Luego va el 8, es decir, por 8 y luego el igual. Es decir, por 8 igual siempre se va a repetir para cualquier número de la tabla, es por eso que queda entre comillas como un texto. Sigo concatenando después de la comilla doble y ahora después del igual va el resultado, en este caso se llama respuesta. Tengo listo mi programa. Estoy diciendo que el contador empieza con 0 y cada que se repite el bucle va a ir sumando 1. En la primera repetición del bucle será 1, en la segunda será 2, en la tercera será 3 y así sucesivamente mientras ese contador sea menor al número que yo ingresé. Vamos a probar el programa. En la clase principal ya tengo listo el ingreso de la variable
con su respectiva definición de la variable. Recuerde que en la otra clase le puse que el límite era tipo entero, le puse entero y he ingresado el dato. Llamo al método, como no tiene una respuesta porque puse void, directamente llamo con objeto 1 punto y el método ejemplo. Le mando el dato que es el límite hasta donde va a llegar la tabla y estaría listo para probar nuestro programa. Ejecuto la opción 1, me dice usted ha elegido el ejercicio A y que ingrese el límite de la tabla. Voy a poner el 6 y me muestra la tabla de multiplicar del 8 desde 1 por 8 hasta el 6 por 8, tal como pedía el enunciado. Este es un sencillo ejemplo de cómo se utilizan los bucles determinados. Los bucles determinados son aquellos en los cuales yo sé cuántas veces se va a repetir el bucle ya desde el enunciado, y estos bucles determinados se los puede controlar a través de un contador, tal como hicimos en el ejemplo de NetBeans. Para controlarle a un bucle determinado se utiliza un contador, el cual va a determinar el número de iteraciones, el número de repeticiones que va a dar el bucle. Tal como hicimos en el ejemplo, un bucle controlado por contador consta de 3 partes. La primera parte es inicializar la variable del contador, cuando pusimos que el contador era igual a 0. La segunda parte es que debo incrementarle al contador, cuando pusimos que el contador debe ser igual a contador más 1. Y la tercera parte es verificar a través de la condición del bucle cuando se termina. Lo más fácil es poner que el contador sea menor a la cantidad de veces que quiero que se repita el bucle. Vamos a ver algunas variantes que tienen los contadores en el caso específico del lenguaje de programación Java. Primero, dependiendo del problema a resolver, en la fórmula de un contador se puede utilizar cualesquiera de los operadores aritméticos. En el ejemplo utilizamos el más, sin embargo se puede utilizar los otros operadores aritméticos y las variantes que tiene. Aquí tenemos 3 formas de utilizar un contador incrementando en 1. La primera es la que vimos en el ejemplo. Contador es igual a contador más 1, que en la diapositiva el contador se llama A. Otra forma propia de los lenguajes orientado a objetos es poner el contador, luego el operador que quiero utilizar, un igual y enseguida el 1. Ambos hacen lo mismo. Y otra propia del lenguaje Java es poner el contador seguido de 2 veces el símbolo más. Las 3 opciones hacen lo mismo. En el caso de nosotros, de ahora en adelante, vamos a utilizar la última opción propia del lenguaje Java. Así como utilizamos para el incremento con el símbolo más, podemos utilizar el guión para decrementar, en este caso del ejemplo, en 1 cada que se repite el bucle. Tenemos las 3 variantes que hacen lo mismo, el b menos igual 1 o el b menos menos. En el caso de nuestros tutoriales, de ahora en adelante vamos a utilizar el a más más y el b menos menos, tanto para el incremento como para el decremento respectivamente. No solamente se puede utilizar el operador más, el operador menos, también como podemos ver acá, se puede utilizar la multiplicación. En este caso la variable se multiplicará por 5 y tenemos la segunda alternativa que hace lo mismo, c por igual a 5. Para este caso no hay la tercera forma. Lo mismo podemos hacer para la división. En el caso de este ejemplo, cada que se repite el bucle a la variable d se divide en 10, teniendo también la segunda forma poniendo d / seguido del igual y enseguida el número que quiero dividir. Y por último también se puede utilizar el tanto por ciento, que es para sacar el residuo de una división entera. En este código podemos ver que ya se ha optimizado. Por ejemplo, el contador le estoy inicializando el rato que ya le defino la variable. Eso habíamos visto en tutoriales anteriores que sí se puede hacer. Además estoy utilizando ya la forma abreviada del lenguaje Java para incrementar al contador en 1. Es mucho mejor si utilizamos esta forma.